Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. El camarero ni siquiera había terminado de servir el agua cuando mi mamá hizo su declaración. Tus niñas pueden comer cuando lleguen a casa, dijo con un ligero movimiento de muñeca, lanzando un par de servilletas de papel baratas sobre la mesa, como si nos estuviera haciendo un favor. Mis hijas, que acababan de llegar de la práctica de fútbol, todavía con sus uniformes, miraron las servilletas y luego me miraron a mí. Al otro lado de la mesa, las hijas de mi hermana ya estaban desenvolviendo pulcras cajitas de comida para llevar con letras doradas. Platos de pasta de 165 de alguna boutique italiana y rebanadas de tiramisú apiladas como pequeñas torres comestibles. Su marido se rió un poco demasiado fuerte. Debiste haberles dado de comer primero, dijo sin siquiera mirarme. Sentí que algo frío se enrollaba en mi pecho, pero sonreí cortésmente. Me incliné hacia mis niñas y les susurré. Entendido. Cuando el camarero regresó con su libreta en mano, me puse de pie. Pero debería retroceder. Necesitas entender cómo llegamos aquí. Cómo terminamos en esa mesa donde a dos niñas pequeñas se les estaba enseñando una lección muy clara. Que en esta familia hay una lista. Ahí se supone que todos los demás aplauden en silencio desde un lado. Mi nombre es Connor. Tengo 36 años y he estado andando de puntillas con mi familia desde que tuve edad para entender que no todos los niños reciben el mismo tipo de amor. Tengo dos hijas, Emma, de 10, y Riley, de 8, que son lo mejor de mí, y una esposa que debería haber huido al enterarse de la familia con la que se casaba. Pero se quedó, principalmente por mí, a veces por el entretenimiento, porque mi familia no es simplemente dramática. Es un accidente de tren a cámara lenta donde la locomotora jura que nunca se ha descarrilado mientras el vagón de cola está en llamas. Permítanme hablarles de mi hermana, Melissa. Tiene 38 años, 2 años más que yo, y ha sido la princesa desde que nació. Si Melissa derramaba el jugo de niña era, Connor, ¿qué hiciste para distraer a tu hermana? Si olvidaba su tarea era, Connor, ¿por qué no se lo recordaste? Y no permitas que yo pidiera algo que ella ya quería. Ella no solo se llevaba la rebanada de pastel más grande, también se llevaba el plato de pastel. Ella se casó bien, por supuesto. Daniel, su marido, es uno de esos tipos que parece dueño de un yate, incluso si no lo es. Viven en una casa de 4 habitaciones en los suburbios con un perro que recibe regalos de Navidad de mis padres, mientras mis niñas todavía esperan una sola tarjeta de cumpleaños. No es que esperara más. La esperanza abandonó el edificio hace años. Ahora, mi madre Elaine es el tipo de mujer que podría ganar una medalla olímpica en generosidad selectiva. Ella organiza brunches lujosos para las hijas de Melissa, las envía a campamentos de verano con pequeños paquetes, porque sí, y presume en su grupo de la iglesia sobre lo bien que Melissa está criando a esas niñas. Pero cuando se trata de las mías, deberías aprender a presupuestar mejor, Connor. Como si presupuestar mágicamente fuera a crear abuelos que recuerden los cumpleaños. Pero hablemos de la cena. Esa noche no fue solo una casualidad. Fue la culminación de años de pequeñas humillaciones, sonrisas forzadas y momentos en los que dejé pasar las cosas en aras de mantener la paz. Solía pensar que ser la persona madura significaba guardar silencio, dejar pasar las cosas. Pero lo que pasa con tragarse el orgullo es que, eventualmente, empieza a saber a veneno. Mi madre nos había invitado a cenar a todos con el pretexto de un reencuentro familiar. Ella eligió el restaurante, un lugar de fusión de moda, donde los camareros usan delantales con correas de cuero, y el agua viene en pequeñas botellas de vidrio como si hubieran sido bendecidas a mano en los Alpes. Dijo que invitaba a ella. Esa fue la única razón por la que dijimos que sí. Mi esposa Paige se mostró escéptica. ¿De verdad crees que es una buena idea?, me preguntó mientras nos preparábamos. Creo que es una oportunidad, dije. Tal vez está intentando. Ella me miró. ¿Intentando qué? ¿Mantener la racha de hacer que tus hijas se sientan invisibles? No tenía una buena respuesta. Solo quería una noche, una cena decente y tranquila, donde mis niñas no se sintieran como si estuvieran usando ropa de liquidación en un evento de etiqueta. Llegamos 5 minutos antes. Paige se aseguró de que las niñas se vieran bien. Riley tenía un pequeño lazo en su trenza, y Emma llevaba el vestido blanco que guardaba para ocasiones especiales. Mi madre y la familia de Melissa llegaron 10 minutos tarde, riéndose de algo que habían visto en un TikTok al que no fui invitado. Melissa me dio un beso de aire e inmediatamente se dirigió a Paige. «Me encanta tu blusa», dijo con una sonrisa que era 2 partes Botox y una parte juicio. No sabía que habían traído de vuelta esa marca. Nos sentamos. Daniel pidió vino incluso antes de que el camarero se presentara. Melissa comenzó a hablar sobre sus planes de verano. Un campamento exclusivo en Vermont. Luego una semana en Italia. Yo asentía, sirviendo agua en el vaso de Riley de la pequeña botella como si estuviera realizando un ritual. Y luego vino el tema de la comida. Mi mamá se inclinó hacia el camarero con la mirada puesta en las niñas de Melissa. «Oh, hemos pedido por adelantado para ellas», dijo con una pequeña sonrisa orgullosa. «El chef ya sabe». Miré a mis niñas. Estaban hojeando el menú infantil, rodeando cosas con sus dedos. «Mamá», dije con cuidado,
¿No pediste para Emma y Riley? Ella parpadeó, genuinamente confundida. Bueno, asumí que traerías bocadillos o algo. Son niñas. No necesitan una comida de 30. Eso es una tontería. Miré a Paige. Su mandíbula se apretó tanto que pude ver el músculo temblar. Acaban de llegar de entrenar. Dije que tienen hambre. Oh, estoy segura de que sobrevivirán, dijo mi mamá, riendo ligeramente mientras se ponía la servilleta de tela en el regazo. Además, pueden comer cuando lleguen a casa. Y fue entonces cuando lanzó las servilletas. Las de papel. 2 servilletas delgadas y arrugadas que sacó de su bolso como si estuviera arrojando sobras a los perros. Se me cayó el estómago. Sentí la mano de Riley agarrando la mía, pequeña y confundida. Luego Daniel se rió. Debiste haberles dado de comer primero. De verdad se rió, como si fuera una broma cósmica que yo no hubiera preparado adecuadamente a mis hijos para una cena a la que fueron invitados. Me incliné hacia las niñas, apreté sus manos y susurré lo suficientemente fuerte para que Paige también me oyera. Entendido. Y entonces el camarero regresó con la libreta en mano, sonriendo cortésmente, listo para tomar los pedidos. Me puse de pie. El camarero me miró sorprendido. No lo culpo. No todos los días un tipo se pone de pie cuando todos los demás están a punto de fingir que no pasó nada raro. ¿Está todo bien, señor?, preguntó. Asentí cortésmente. ¿Le importaría darnos un momento? Él asintió rápidamente. Retrocedió con la discreción bien entrenada de un camarero y desapareció hacia la cocina. Me quedé de pie, tratando de decidir si iba a decir algo justo en ese momento delante de todos o si simplemente iba a tomar a mis niñas y salir. Miré a Emma, que todavía sostenía su menú como si no estuviera segura de si debía dejarlo o seguir fingiendo que era parte de esta comida. Riley le susurraba algo a Paige, quien se estaba conteniendo, apenas. Sus ojos se habían vuelto acerados, como le sucede cuando está a una palabra equivocada de un discurso de tierra quemada total. Pero lo guardó por mí, por las niñas. «Connor, siéntate», dijo mi mamá con un pequeño suspiro, como si la estuviera avergonzando frente a la realeza. Melissa ya había vuelto a desplazarse por su teléfono, claramente aburrida con el drama. Sus niñas se turnaban para alimentarse mutuamente trozos de mac and cheese de trufa de una caja de diseño como si fuera un juego. No pasó por alto que esas comidas habían sido preordenadas y encajadas. No solo pagadas, sino encajadas. Como si mi mamá supiera que las niñas no compartirían mesa con nosotros. Como si lo hubiera planeado así. Lentamente me senté, pero no porque ella me lo dijera. No iba a echarme atrás. Solo necesitaba un mejor ángulo. El momento pasó. El camarero regresó. Todos hicieron sus pedidos. La familia de Melissa aparentemente había revisado el menú antes y ordenó como clientes habituales. Paige y yo dejamos que las niñas pidieran las únicas 2 cosas en el menú por menos de 20, un pan plano margarita y una porción de papas fritas. No queríamos armar una escena. Aún no. Necesitaba ordenar mis pensamientos para entender si estaba viendo esto con claridad o simplemente permitiendo que viejos sentimientos torcieran una nueva herida. Resultó que no estaba reaccionando de forma exagerada. En todo caso, llegué tarde. La cena fue cuesta abajo más rápido de lo que esperaba. Mi mamá pasó toda la ronda de aperitivos preguntando a las hijas de Melissa sobre sus logros. Una acababa de dar un recital de piano. Mi mamá sacó su teléfono para mostrarle un video a todos. Sonó fuerte, haciendo eco en el restaurante mientras Melissa sonreía. Mis hijas se acercaron con curiosidad. Mi mamá no se lo mostró, simplemente volvió a girar el teléfono hacia sí misma cuando terminó la canción y dijo, «Es superdotada, ya sabes, no todos los niños tienen eso». Abrí la boca para decir algo, pero Paige me dio un suave golpecito en la mano. Más tarde, susurró. Luego, la discusión pasó a los premios escolares. Aparentemente, la hija menor de Melissa ganó una competencia de lectura en toda la escuela. ¡Genial! Eso es maravilloso. Pero Emma fue nombrada estudiante del mes en su escuela por amabilidad. Y yo sabía que mi mamá había visto la foto que envié, esa donde Emma sostenía un pequeño certificado, sonriendo de oreja a oreja. Lo mencioné en voz baja, con naturalidad. Eso me recuerda, dije. Emma acaba de ser nombrada estudiante del mes. Su escuela hace estas menciones mensuales. Fue por amabilidad. Mi mamá ni siquiera parpadeó. Eso es lindo, dijo, tomando un sorbo de su vino. Luego se dirigió al marido de Melissa. ¿Viste el TikTok que te envié del perro que ladra el alfabeto? Paige me apretó la mano debajo de la mesa. ¿Era eso o romper su copa de vino? Miré a Emma. Su rostro decayó ligeramente. No de golpe. Solo ese lento descenso de alguien que se da cuenta de que no es lo suficientemente interesante como para ser celebrado. Conocía esa mirada. Yo mismo la había usado durante la mayor parte de mi infancia. Llegó el plato principal. La comida estaba buena, claro. Pero para entonces ya había perdido el apetito. El camarero dejó los platos de las niñas, el pan plano y las papas fritas, y vi la forma en que miró las comidas encajadas frente a las hijas de Melissa. Pude darme cuenta de que él también lo estaba entendiendo. Uno de esos momentos sutiles en los que alguien ajeno a la familia nota por un segundo que algo no está bien.
A mitad de la comida mi mamá se inclinó hacia Melissa. ¿Deberíamos decirles? Preguntó con una sonrisa astuta. Dejé el tenedor. ¿Decirnos qué? Melissa sonrió. Llevaremos a las niñas a Disneyland este otoño. Viaje sorpresa, solo nosotras 4. Mi estómago dio un vuelco. Paige se enderezó en su asiento. ¿Vas a llevar a tus niñas? Preguntó Paige lentamente. Melissa se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Sí, mamá y yo lo planeamos la semana pasada. Los vuelos ya están reservados. Miré a mi mamá. Ella ya estaba asintiendo. Supuse que sería demasiado caro para ustedes, dijo, no con maldad, solo como un hecho. Y con tu horario de trabajo y todo lo demás. La miré fijamente. ¿Planearon unas vacaciones familiares y ni siquiera nos avisaron? No son unas vacaciones familiares, dijo con una pequeña risa. Es un regalo para las niñas. Nuestras niñas también son tus nietas, dijo Paige, con la voz de repente helada. Les encanta Disneyland. Estoy segura de que podrán ir algún día, dijo mi mamá, agitando la mano como si fuera un inconveniente menor. No es gran cosa. Emma miró su regazo. Riley parpadeó rápidamente como si estuviera tratando de no llorar. Sentí que algo se retorcía dentro de mí. Vergüenza, rabia, arrepentimiento por haber pensado alguna vez que esta noche podría ser diferente. Melissa se inclinó, disfrutando claramente de esta parte. Estoy segura de que tomaremos muchas fotos. Se las enviaremos. Y fue entonces cuando exploté. Me puse de pie de nuevo. Paige no me detuvo esta vez. Necesito un minuto, dije. Salí, con las manos temblando. Era una noche cálida. Pero yo me estaba congelando. No por el clima, sino por ese frío vacío que se instala en el pecho cuando te das cuenta de algo por última vez. Porque eso era lo que estaba sucediendo. No estaba consternado por el favoritismo. Ni siquiera me sorprendía la crueldad. Lo que me golpeó con más fuerza fue el hecho de que lo había visto venir y aún así caí en ello. Aún así, permití que mis niñas creyeran que iban a ser parte de algo a lo que nunca fueron invitadas. Y lo peor, ni siquiera era nuevo. Era una repetición de toda mi vida. Recordé cumpleaños de mi infancia, donde Melissa recibía todo el desfile, globos, pancartas, pasteles de pastelerías especializadas, y yo recibía una tarjeta firmada, con amor mamá, con un billete de $10 y sin pastel. Recordé noches de padres y maestros donde mi mamá se deshacía en elogios por la C de Melissa en matemáticas, mientras ignoraba mis trofeos de ciencias. Recordé que me dijeron, los chicos no necesitan tanto. Atención, y no seas celoso, sé útil. Pensé que sería diferente con mis niñas. Pensé que convertirme en padre finalmente me daría alguna ventaja, alguna forma de reescribir el guión, pero no puedes reescribir una historia si el autor nunca cambia. Me quedé afuera por un buen rato. Entonces Paige se me unió, con los brazos cruzados, la mandíbula tensa. ¿Estás bien? Preguntó. Negué con la cabeza. No, pero sé qué hacer. Ella levantó una ceja. ¿Qué significa eso? No respondí. Aún no. Porque la venganza, cuando es merecida, no llega en un momento explosivo. Hierve a fuego lento. Se construye. Y yo acababa de encontrar mi chispa. Volví a entrar. Melissa se reía de algo que Daniel había dicho. Mi mamá estaba agitando su vino como si fuera la reina de una mesa que existía únicamente para orbitarla. Mis hijas estaban sentadas en silencio, una al lado de la otra, comiendo pan plano como si fuera una especie de prueba que tenían que pasar sin hablar. Las observé, a esas dos niñas dulces y pacientes, y me hice una promesa silenciosa. Esto no volvería a suceder, nunca. Me senté lentamente. Mi mamá me miró, aún bebiendo su vino. ¿Estás bien, querido? Sonreí. Más que bien. Y fue entonces cuando el camarero regresó para preguntar por el postre. Y fue entonces cuando dije algo que daría un vuelco a toda la noche. El camarero se detuvo cerca de nuestra mesa, esperando que alguien confirmara el pedido del postre. Las niñas de Melissa saltaban en sus asientos, pidiendo a gritos el domo de chocolate con la explosión de caramelo, como si hubieran estado ensayando el momento. Mi mamá se inclinó de nuevo con esa sonrisa irónica que siempre acompañaba su peor comportamiento, como si estuviera protagonizando una sitcom que solo ella encontraba divertida. No rompí el contacto visual con ella cuando dije, en realidad, vamos a dejar el postre. El camarero asintió y miró a mi mamá, quien lo despidió con un gesto como si fuera un sirviente en una película antigua. Ya ni siquiera se molestaba en ocultarlo. Como quieras, dijo, pero no te sorprendas si las niñas se arrepienten de perderse la mejor parte. Sonreí, pero no me llegó a los ojos. Estaba demasiado concentrado en lo que venía, porque podía sentirlo. Esta no iba a ser otra cena en la que me tragaría mi frustración y pagaría por ella en silencio más tarde. No, esta era la noche en que el hilo finalmente se rompería. Comenzó con un brindis. Melissa golpeó su copa con un tenedor. Solo un suave ting, ting, ting. Luego se puso de pie con toda la fanfarria de alguien que cree ser la persona más interesante en cada habitación. Solo quiero decir, comenzó, que estoy muy agradecida de que todos podamos estar aquí esta noche. No todos los días nos sentamos en familia y celebramos lo lejos que hemos llegado. Daniel colocó su mano en su espalda, con toda la energía de apoyo de un esposo,
que nunca tuvo que trabajar para su aprobación. Melissa sonrió. Mamá, gracias por organizar esto, por estar siempre ahí para nosotros, por apoyar a nuestras niñas en todo lo que hacen, por ir más allá, ya sean pijamadas de fin de semana, regalos sorpresa o esas llamadas nocturnas cuando estoy perdiendo la cabeza con el caos de la tarea. Mi mamá se secó una lágrima falsa con una servilleta de tela. Por supuesto, cariño. Para eso está la familia. Ahí estaba. El momento. La exclusión. Vestida de afecto. Un brindis para todos, excepto para nosotros. Pude ver las fosas nasales de Paige dilatarse. Pude escuchar a Emma dejar de masticar lentamente, como si incluso su corazón de 10 años entendiera que acababa de ser ignorada de nuevo. Entonces Melissa levantó su copa. Por las mujeres fuertes que crían hijas fuertes. Chocaron las copas. Yo no me moví. Tampoco Paige, y por un momento hubo un silencio tan cortante que podría haber partido la mesa en dos. ¿Sabes?, dije finalmente. Es increíble lo a menudo que nos reunimos y aún así logramos sentirnos como extraños. Melissa parpadeó. ¿Qué se supone que significa eso? No le respondí. Miré a mi mamá. Mamá, ¿cuándo fue la última vez que viniste a uno de los partidos de fútbol de Emma? Ella se removió en su silla. Bueno, ya sabes lo ocupada que estoy. Pero fuiste a 2 recitales de piano de Ava y a un ensayo de ballet de Charlotte. ¿Ni siquiera una actuación? ¿Un ensayo? No me di cuenta de que estabas llevando la cuenta, dijo con frialdad. No lo estaba, respondí. Pero resulta que mis hijas sí. Emma me miró confundida, como si no pudiera creer que realmente lo estaba diciendo en voz alta. Paige le tomó la mano debajo de la mesa. Melissa puso los ojos en blanco. Aquí vamos. No, dije clavándole la mirada. No puedes descartar esto como si fuera una cosa insignificante. Siempre has actuado así, como si tus hijas fueran el centro de gravedad y el resto de nosotros fuéramos solo satélites orbitando sus vidas perfectas. Siento que te sientas así, dijo ella con ese tono condescendiente de terapeuta que la gente usa cuando no quiere disculparse. Eso no es una disculpa, murmuró Paige. Y entonces Daniel intervino. Quizás si te esforzaras tanto en tu paternidad como en llevar la cuenta, no te sentirías tan excluido. Me congelé. No fueron solo las palabras. Fue la sonrisa sarcástica con la que las pronunció. Como si pensara que acababa de lanzar una bomba. Como si esperara que todos asintieran de acuerdo. Ni siquiera mi mamá lo detuvo. Emma parecía destrozada. Riley estaba escondiendo su rostro en el brazo de Paige. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba solo de favoritismo. Era sabotaje. Porque esto no se trataba de tratar a mis niñas de manera diferente por negligencia. Era intencional, cruel, dirigido. Fue el momento en que lo entendí. No solo nos pasaban por alto. Disfrutaban viéndonos ser pequeños. Así que me levanté de nuevo. Saqué mi billetera, tomé 2 billetes de $100 y los puse sobre la mesa. Eso debería cubrir nuestra parte, dije. No tienes que hacer eso, dijo mi mamá, su tono de repente dulce como el azúcar. Se suponía que yo invitaba. La ignoré y me incliné hacia mis niñas. Vamos, vámonos. Emma levantó la vista. ¿Estamos en problemas? No, cariño, dijo Paige, ya agarrando su bolso. Simplemente terminamos de fingir. Mientras recogíamos nuestras cosas, Melissa se burló. ¿En serio vas a armar una escena? Me giré hacia ella. No es una escena. Solo estoy finalmente reconociendo lo que ha sido obvio durante años. Luego hice una pausa porque no había terminado. Me volví hacia mi mamá. Tuviste una opción, ¿sabes? Podrías haber amado a todos tus nietos. Podrías haber aparecido, haberlos apoyado, hacerles sentir que pertenecían. En cambio, elegiste una favorita. Y la peor parte es que les enseñaste que el amor es condicional. Sus ojos se entrecerraron. Estás siendo dramático. Estoy siendo honesto, dije. Y por una vez, estoy bien con que no te guste lo que escuchas. Salimos antes de que nadie pudiera responder. La puerta del restaurante se cerró detrás de nosotros con un suave clic, pero el sonido resonó en mi pecho como un cañón. Afuera, las niñas estaban calladas. Paige estaba a mi lado esperando. ¿A dónde vamos?, preguntó Emma. Me arrodillé y la miré a los ojos. A donde ustedes quieran. Eligieron helado. Por supuesto que sí, porque todavía son niñas, todavía dulces, todavía esperanzadas, incluso después de ser decepcionadas una y otra vez. Nos sentamos en un banco afuera de la heladería, sus conos derritiéndose más rápido de lo que podían comerlos. Paige apoyó la cabeza en mi hombro. Hiciste lo correcto, dijo suavemente. No respondí porque, aunque finalmente me había levantado por ellas, todavía sentía que había perdido algo. Esa ilusión de que tal vez mi familia cambiaría, que tal vez finalmente nos verían. Y sin embargo, ahora había una calma en mi pecho, una paz extraña y desconocida. Porque cuando alguien te muestra quién es, realmente te lo muestra. Finalmente puedes dejar de fingir. Y esa claridad, ese fue el comienzo de algo nuevo. Pero yo no sabía aún cuánto peor se iban a poner las cosas. Porque 3 días después, recibí una llamada telefónica, que lo cambió todo. 3 días. Eso es lo que duró el silencio.
el tiempo justo para que me convenciera de que tal vez, solo tal vez, mi salida había calado, que tal vez mi mamá llamaría, tal vez Melissa sentiría una pizca de culpa, tal vez alguien, cualquiera, intentaría arreglar lo que habían roto, pero no. 3 días de nada, sin mensajes, sin llamadas, sin correos electrónicos, sin ¿están bien las niñas? Sin ¿podemos hablar? Y entonces sonó el teléfono. Yo estaba en el trabajo en medio de la revisión de facturas cuando vi el identificador de llamadas. Tía Debbie. No mi mamá. No Melissa. Tía Debbie. No había hablado con ella en meses, tal vez un año. Pero en el momento en que contesté, supe que ella ya sabía que algo había pasado. Connor, dijo, con la voz tensa. ¿De verdad te saliste de la cena de tu madre y armaste un escándalo? Tomé aire lentamente. Hola, tía Debbie. Qué bueno saber de ti también. Ella no se rió. Elaine está fuera de sí. Melissa dijo que te fuiste como una tormenta, que hiciste un discurso dramático sobre ser maltratado y que los dejaste con una factura enorme. Me froté la frente, sintiendo ya el agotamiento instalarse. Pagué nuestra parte. Dejé $200. Paige y yo llevamos a las niñas por helado. Eso no es lo que dijo tu madre. Por supuesto que no, dijo en esa voz que solo tienen los parientes mayores. En parte regaño, en parte súplica. Sé que las cosas no siempre son justas, pero ¿de verdad crees que esta es la forma de manejarlo? Y ahí estaba. La frase que hace que cada hijo adulto de abandono emocional quiera gritar. Las cosas no siempre son justas. Como si la justicia fuera el objetivo. Como si estuviéramos peleando por la última galleta y no por décadas de favoritismo, gaslighting y manipulación emocional. No estoy pidiendo que las cosas sean justas, dije lentamente. Estoy pidiendo que dejen de tratar a mis hijas como ciudadanas de segunda clase. Hubo una pausa. Entiendo, dijo, más bajo ahora. Pero tu mamá está orgullosa y se siente herida. Dice que la avergonzaste. Casi me río. ¿Ella se sintió avergonzada? Ella les tiró servilletas a mis hijas y les dijo que comieran en casa mientras les servía comidas catering a las hijas de Melissa. Luego nos dijo que irían a Disneyland sin siquiera mencionarlo antes. Si está avergonzada, tal vez debería preguntarse por qué. Debbie suspiró. Simplemente, odio ver a la familia desmoronarse. Entonces tal vez la familia no debió haberse construido alrededor de un pedestal de oro con el nombre de Melissa, le dije. Terminamos la llamada poco después, cortés pero fría. Esa noche, le conté a Paige sobre la conversación. Ella no dijo nada al principio, solo negó con la cabeza y dobló la ropa en silencio. ¿Crees que exageré? Pregunté. Ella levantó la mirada. No, pero creo que ellos nunca lo verán de otra manera, asentí, ya sabiendo que tenía razón. Y fue entonces cuando realmente comenzó a calar. Esto no iba a ser una de esas discusiones que se disipan. Esto no era un malentendido que se aclararía con un café. Esto era una fractura largamente esperada y finalmente abierta de par en par, y como cualquier terremoto, las réplicas seguían llegando. Una semana después, descubrimos que Melissa había publicado un estado en Facebook. Familia no siempre significa sangre. A algunas personas simplemente les gusta hacerse las víctimas. Debajo había una docena de me gusta de sus amigos, comentarios vagos como «conozco ese sentimiento demasiado bien» y un mar de validación pasivo-agresiva. Mi mamá comentó un emoji de corazón. Emma lo vio. Estaba sentada a mi lado en el sofá revisando mi teléfono porque me estaba mostrando un meme del grupo de padres de su escuela cuando apareció la notificación. Lo leyó, parpadeó y preguntó «¿Eso es sobre nosotros?» Me quedé helado. «¿Qué piensas?» Se quedó callada por un largo momento. Luego me devolvió el teléfono y dijo «Ya no quiero ir a casa de la abuela». Asentí. «No tienes que hacerlo». Más tarde esa noche, Paige y yo nos sentamos en el porche después de que las niñas se acostaron. Era principios de otoño, justo cuando empezaba a hacer frío, y teníamos mantas sobre nuestras piernas como si fuéramos una pareja mayor esperando que pasara una tormenta. «No quiero que crezcan como yo», le dije, andando de puntillas preguntándose qué versión de amor recibirían ese día. Ella se acercó y me apretó la mano. «Entonces, no los dejes». Ahí fue cuando comencé a planificar. No venganza. Aún no. No estaba listo para eso, sino distancia. Distancia real. No más días festivos por defecto. No más conducir una hora solo para sentarme en una mesa donde mis hijas eran ignoradas mientras las hijas de Melissa abrían bolsas de regalos sorpresa. No más mensajes de texto pasivo-agresivos. No más viajes de culpa envueltos en un lenguaje cortés. Empecé de a poco. Primero me salí del chat grupal, ese donde mi mamá enviaba memes diarios. Melissa compartía fotos de vacaciones y nadie respondía nunca cuando yo publicaba algo sobre mis hijas. Salió del chat, sin anuncio. Solo Connor ha abandonado la conversación. Luego, comencé a rechazar cortésmente las invitaciones de baby showers, primas, cumpleaños, parrilladas. Todo el mundo venía con la misma excusa de copiar y pegar. Lo siento, tenemos planes ese día. A veces no los teníamos,
pero a veces la paz era el plan. Luego bloqueé a Melissa en las redes sociales. Paige también lo hizo, no por despecho, solo por autoconservación. Pero nada de eso detuvo el siguiente gran golpe, porque incluso cuando te alejas, encuentran nuevas formas de atraerte de vuelta. Llegó en forma de sobre, una invitación formal a la fiesta de renacimiento predivorcio de Melissa. Sí, lo leíste bien. Aparentemente, ella y Daniel se estaban separando. Y en lugar de lamentar el final de su matrimonio, Melissa decidió organizar una fiesta celebrando su nuevo capítulo con un tema completo. Había un itinerario impreso, una lista de invitados, un código de vestimenta, Chic Lemonade de Beyoncé, y una nota al pie que decía, sin niños. Esta es una celebración adulta de resplandor, glow up. Se espera el apoyo familiar. Adjunta venía una nota escrita a mano de mi mamá. Significaría el mundo si vinieras a mostrarle algo de amor. Estás realmente herida. Dejemos el pasado atrás. La leí 2 veces. Luego deslicé el sobre la mesa hacia Paige. Ella lo miró fijamente, parpadeó lentamente y luego preguntó, ¿te están gastando una broma? Ojalá. Emma, sentada en el mostrador haciendo la tarea, miró. ¿Qué es una fiesta de renacimiento? Es cuando la gente organiza una fiesta para sí misma para fingir que todo está bien, dijo Paige rotundamente. Casi sonreí. Algo dentro de mí se rompió de nuevo. Porque no solo nos estaban invitando a apoyar a la misma mujer que trató a mis hijas como basura, sino que esperaban que olvidáramos todo así como así, que fingiéramos que no pasó nada, que no había una larga lista de desaires, silencios y pequeñas y crueles elecciones. Pero yo ya no estaba fingiendo. Esa noche no dormí. No realmente. Seguía pensando en la cara de Emma cuando vio esa publicación de Facebook, en Riley preguntándome si hizo algo malo cuando no recibió una llamada de cumpleaños el año pasado. En Paige, sosteniendo mi mano en ese restaurante, mientras finalmente decía todas las cosas que me había tragado durante demasiado tiempo. Miré el techo y tomé una decisión. No solo alejarme, sino hacerlo permanente. No por ira, sino por amor. Porque el amor real no tiene términos y condiciones. No elige favoritos, no se desvanece cuando las cosas se ponen incómodas. Al día siguiente, comencé a hacer movimientos silenciosos, pasos pequeños e intencionales. Llevé a Emma y Riley a abrir cuentas de ahorro junior bajo mi nombre. No por el dinero, sino porque quería que mis niñas supieran que eran vistas, valoradas y planificadas. Llamé a un terapeuta, reservé una sesión para mí, luego una para Paige y para mí, y luego les pregunté a las niñas si también les gustaría hablar con alguien. Empezamos a hablar de verdad en la mesa sobre sentimientos, sobre la familia, sobre cómo a veces las personas que se supone que te aman más no saben cómo, y lentamente, comencé a construir algo que mis hijas nunca habían tenido de verdad antes. Una familia sin condiciones. Un hogar sin culpa. Pero incluso mientras me alejaba de la toxicidad, algo seguía tirando de mí. No para la reconciliación, sino para el cierre. Porque alejarse es poderoso, pero a veces la justicia es mejor. Y cuando descubrí lo que mi mamá había hecho con el fondo fiduciario que mi difunto padre había dejado, fue cuando la línea entre marcharse y contraatacar desapareció por completo. La primera vez que volví a sentir verdadera paz fue un domingo por la tarde, 6 semanas después de que salimos de ese restaurante. Era uno de esos domingos nítidos y dorados, donde el aire huele a hojas caídas y a nuevos comienzos. Emma y Riley estaban en el porche tallando calabazas con Paige, riendo como si nada malo las hubiera tocado. Sin tensión, sin lástima, solo alegría. Me paré en el umbral con una taza de café y me di cuenta de algo que no me había permitido creer en años. Estábamos bien. Mejor que bien. Éramos libres. No más esperar la aprobación de mi mamá. No más silencios incómodos después de ser excluidos de viajes familiares. No más encogerme para encajar en un molde que alguien más hizo para mí. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba orbitando la disfunción de mi familia. Estaba construyendo algo separado, y estaba funcionando. Al principio, el progreso fue tranquilo, sutil, pero inconfundible. Riley había dejado de morderse las uñas. Emma comenzó a tararear de nuevo cuando hacía su tarea, como solía hacerlo cuando era más joven, antes de que el favoritismo de mi mamá comenzara a hacerla sentir pequeña. Paige comenzó a dormir mejor, sonriendo más. Incluso me dijo una noche mientras doblábamos la ropa: siento que finalmente recuperamos nuestra casa. Eso se me quedó grabado, porque lo habíamos hecho. Pero el verdadero punto de inflexión no fue emocional, fue financiero. Aproximadamente 2 meses después de la cena, recibí una llamada de un número que no reconocí. Era un abogado, no el mío, sino el de mi padre. Aparentemente, después de que mi papá falleció hace 10 años, había establecido un pequeño fondo fiduciario para sus nietos. No era una fortuna, poco menos de $60,000 en total, pero estaba destinado a ser dividido en partes iguales entre todos sus nietos una vez que cumplieran los 18 años. Y mi mamá era la fideicomisaria. El abogado me había rastreado porque nunca había respondido a la documentación. Porque nunca recibí ninguna, dije rotundamente. Él hizo una pausa.
Eso es inusual. Usted figura en los documentos como contacto junto con su hermana. Melissa firmó su parte hace 3 años. A sus hijas ya se les han concedido desembolsos anticipados. Sentí que las palabras se alojaban en mi garganta. ¿Desembolsos anticipados? Sí, la fideicomisaria, su madre, aprobó retiros parciales anticipados para las hijas de Melissa, aproximadamente $10,000 cada una para enriquecimiento extracurricular, ¿y nada para las mías? El silencio al otro lado de la línea me dijo todo lo que necesitaba saber. Cuando colgué, ni siquiera se lo dije a Paige de inmediato. Me quedé con eso durante unas horas, no porque no confiara en ella, sino porque aún no confiaba en mí para hablar con calma. Mi padre, que murió creyendo que sus 2 hijos harían lo correcto el uno por el otro, había dejado un regalo para todos sus nietos, y mi madre les había robado a los míos. Esa noche, después de que las niñas se acostaron, le conté todo a Paige. Nos sentamos en la mesa de la cocina en silencio durante mucho tiempo antes de que ella dijera: «Sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad?». Asentí. Sí, pero esto no iba a ser una confrontación. Había terminado con las peleas a gritos y enfrentamientos. Esto iba a ser quirúrgico. Primero volví a llamar al abogado y pedí todo por escrito. Los documentos del fideicomiso, los registros de desembolsos, las aprobaciones firmadas, las fechas. Él fue profesional pero servicial. Dijo que estaría en mi bandeja de entrada en 1 hora. Luego contraté a una asesora financiera. No una llamativa, solo una mujer tranquila y astuta llamada Denise, que me fue recomendada por un amigo. Revisó cada documento, verificó cada detalle y dijo: «Esto no es solo éticamente incorrecto, podría ser legalmente procesable». Esa palabra se me quedó grabada en la cabeza. Procesable. Por una vez, yo tenía la ventaja, tenía la prueba, y tenía algo que Melissa y mi madre siempre habían subestimado en mí: moderación. Mientras ellas vivían del drama y el estatus, yo había pasado años observando, estudiando, mordiéndome la lengua. Pero ya no era solo un espectador silencioso. En las semanas que siguieron, me ocupé de las cosas en silencio. Denise me ayudó a establecer 2 cuentas de inversión de custodia, una para Emma y otra para Riley. Igualé los desembolsos que las hijas de Melissa habían recibido con mis propios ahorros, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería que mis niñas supieran que no estaban olvidadas, que alguien las respaldaba incluso cuando otros no lo hacían. Luego comencé a documentar todo. Cada desaire, cada exclusión, cada mensaje pasivo-agresivo, cada decisión financiera que mi mamá había tomado como fideicomisaria. Aún no estaba seguro de lo que iba a hacer con eso, pero sabía que iba a estar listo cuando llegara el momento. Y algo extraño sucedió durante todo esto. Empecé a ganar, no solo emocionalmente, sino también profesionalmente. Tal vez fue la claridad. Tal vez fue el hecho de que ya no cargaba con el peso de viejas heridas. Pero mi rendimiento en el trabajo se disparó. Conseguí un nuevo cliente que duplicó mi comisión trimestral. Me ofrecieron un puesto de capacitación de liderazgo para el que me habían pasado por alto el año pasado. Por primera vez, sentí que me movía por la vida con propósito. Y entonces, aproximadamente 3 meses después de nuestro descanso de la familia, recibí un mensaje de texto. «Mamá. Hola, cena de acción de gracias en casa de Melissa este año. Espero que puedan venir, las niñas también». Sin disculpas, sin reconocimiento, sin rama de olivo, solo una expectativa. Como si todo se hubiera reiniciado. No respondí. Ella me envió otro mensaje al día siguiente. «Estamos haciendo un círculo de gratitud. Melissa está haciendo ese issue de espinacas. No seas dramático, la familia es todo lo que tenemos». Le mostré el mensaje a Paige. Ella negó con la cabeza. Todavía cree que es la víctima. «Lo sé», dije. «Pero no le voy a dar lo que quiere». ¿Qué quiere ella? Fingir que no pasó nada. Actuar como si este fuera solo otro año en el que seguimos el juego. No voy a jugar. Y no lo hicimos. Acción de Gracias llegó y se fue. Cocinamos en casa, jugamos juegos de mesa. Emma hizo un centro de mesa con papel de construcción y pegamento. Riley puso la mesa con platos que no combinaban y una servilleta de papel para cada invitado, incluso para el perro. Fue uno de los días de Acción de Gracias más felices que había tenido en años. No volvimos a saber de mi mamá hasta Navidad. Esta vez le envió un correo electrónico a Paige, no a mí. En él escribió: «Sé que Connor todavía está molesto, pero extraño a las niñas. Han pasado meses. Tal vez podamos arreglar algo solo para ellas. Las llevaré por helado. Les llevaré regalos. No hay presión para que él venga. No castiguemos a los niños por problemas de adultos». Paige me mostró el correo electrónico sin decir una palabra. Su rostro era ilegible. «¿Quieres responder?», pregunté. Ella parpadeó. «Creo que no debería, porque si lo hago, podría decir algo de lo que me arrepienta». Así que respondí yo. Solo una frase. «No están disponibles para que se les enseñe que el afecto es condicional». Ella no respondió. Pero Melissa sí. 2 días después, etiquetó a Paige en Instagram. Una historia, una foto de sus hijas abriendo regalos debajo de un árbol perfecto, con la leyenda: «Cuando les enseñas a tus hijos el verdadero significado de la familia,
Algunos lo entienden. Otros nunca lo harán. No comenté. No reaccioné, porque ya estaba planeando algo más grande. Verás, lo que pasa con personas como mi mamá y Melissa es que viven para la actuación. Necesitan la audiencia, el elogio, la ilusión. Así que decidí quitarles su escenario. No con un ataque público, no con gritos o chismes, sino con algo mucho más poderoso, la verdad. Ese enero presenté una petición formal ante el tribunal solicitando un cambio en la gestión fiduciaria del fideicomiso de mi padre, citando incumplimiento del deber fiduciario, desembolso desigual y falta de comunicación. No fue llamativo, no fue dramático, pero fue ruidoso en todas las formas que importaban. No les dije que lo estaba haciendo. Dejé que el papeleo hablara por mí, porque para entonces no estaba buscando justicia solo para mis hijas. Estaba construyendo una prueba de que el amor no se muestra en grandes gestos. Se trata de coherencia, responsabilidad y de aparecer. Y por primera vez, estaba haciendo exactamente eso. No solo por mis niñas, sino por mí. Y justo cuando me estaba instalando en esa paz, justo cuando la vida comenzaba a sentirse estable de nuevo, recibí una carta. Un sobre legal certificado, con la dirección del remitente del abogado de mi madre. Y cuando lo abrí, me di cuenta de que ella no solo se negaba a cambiar, iba a pelear. Y ahí fue donde todo cambió de nuevo. Cuando llegó el sobre, pensé que podría haber sido la confirmación del tribunal de que mi petición de fideicomiso había sido recibida. Estaba esperando eso. Pero el papel pesado de color crema y el logotipo nítido en relieve en la esquina superior izquierda contaban una historia diferente. Esto no era un acuse de recibo, era un disparo de advertencia. Dentro había una carta del abogado de mi madre. Un abogado de sucesiones de pelo gris llamado Richard D. Marks. Muy oficial, muy cortés y muy claro. Estimado señor Walker, nuestra cliente, la señora Elaine Walker, ha recibido la notificación de su reciente moción para destituirla como fideicomisaria del fideicomiso familiar establecido por su difunto padre, Thomas Walker. Esta correspondencia tiene como objetivo informarle que la señora Walker impugna la caracterización de su conducta como negligente o poco ética. Ella ha administrado el fideicomiso de buena fe y dentro de los límites de su discreción legal como fideicomisaria. Estamos preparados para defendernos de cualquier petición que sugiera lo contrario. Además, cualquier implicación de irregularidad o, aquí tienes la traducción de la siguiente parte de la historia, manteniendo la coherencia narrativa. Mala administración será tratada como difamatoria y se responderá en consecuencia. Si decide proceder con acciones legales, buscaremos la recuperación total de los gastos legales de los activos del fideicomiso. Atentamente, R. D. Marks, Scooper. Lo releí 3 veces. Sin disculpa, sin explicación, sin reconocimiento de que mis hijas tenían derecho a algo. Solo una postura legal y una amenaza apenas velada. Usarían el dinero del fideicomiso para luchar contra mí. El dinero que mi padre dejó para sus nietos, incluidas las mías. Paige estaba sentada frente a la mesa, sus ojos escaneando la carta mientras se la deslizaba. Va a quemarlo todo antes de admitir que se equivocó, murmuró. Creí que me echaré atrás. Paige me miró. ¿Lo harás? No, dije. Voy a acabar. Y fue entonces cuando los engranajes comenzaron a girar. Verás, hasta ese momento yo había estado jugando a la defensiva, retrocediendo de la familia, protegiendo a mis hijas, documentando los desaires. Pero esto fue un cambio. Esto fue una declaración de guerra. Y no tenía intención de sentarme tranquilamente mientras usaban el legado de mi padre como un arma contra las mismas personas que estaba destinado a proteger. La estrategia. Me tomé una semana libre en el trabajo. No por estrés, sino por estrategia. Pasé los primeros 2 días revisando todo lo que Denise, la asesora financiera, me había ayudado a compilar. Registros del fondo fiduciario, extractos, registros de depósitos y aprobaciones de desembolso. El rastro de los retiros de Melissa fue muy claro. 4 cheques separados de enriquecimiento educativo, firmados por mi mamá y depositados en la cuenta de custodia conjunta de Melissa. Pero fue el 5.º cheque lo que llamó mi atención. Más pequeño que los demás. Solo $1,500, catalogado como reembolso de viaje para enlace de beneficiario. Lo resalté. ¿Qué significa eso?, le pregunté a Denise. Ella levantó una ceja. Eso es vago y turbio. ¿Puedes rastrear a dónde fue? Me llamó 2 días después. No pude encontrar el destinatario final, pero sí encontré el banco. Fue depositado en una cuenta corriente personal en Kensington Credit Union. Ese no es el banco de Melissa. No, es el de tu mamá. Me quedé mirando el altavoz del teléfono. ¿Así que se reembolsó a sí misma con dinero del fideicomiso? Eso parece. Colgué y miré los documentos durante mucho tiempo. Algo no encajaba. Así que comencé a cavar más profundo. Saqué archivos viejos. Encontré la copia del testamento original de mi padre de cuando falleció. Mencionaba el fideicomiso por su nombre e incluía una cláusula que no había notado antes. Los fondos se distribuirán para el beneficio de cada nieto con fines de educación, necesidad médica o desarrollo de hitos. Se dará igualdad de oportunidades a todas las partes elegibles. Igualdad de oportunidades. Ese era el lenguaje que necesitaba.
Si ella había autorizado retiros anticipados para las hijas de Melissa bajo la afirmación de enriquecimiento y había negado lo mismo a las mías, no solo estaba moralmente equivocada. Había violado la intención legal del fideicomiso, pero había más. Mientras hojeaba viejas carpetas familiares, encontré algo más. Una lista de contactos que mi padre había dejado para asuntos legales y financieros. Su antiguo contador, su corredor de seguros de vida y, escondido en la parte inferior, un contacto etiquetado como Paul M., consultor de formación de fideicomisos. Una búsqueda rápida me llevó a un hombre llamado Paul Martínez, un consultor financiero ahora jubilado que vivía en el estado de Nueva York. Llamé al número. Él respondió al segundo tono. Señor Martínez, dije, mi nombre es Connor Walker. Usted ayudó a mi padre a establecer un fideicomiso familiar hace unos 15 años. Hubo una larga pausa. ¿Tom Walker de Boston? Sí, lo recuerdo. Un hombre amable, inteligente, muy reflexivo. Estoy tratando de entender la intención detrás del fideicomiso. Ha habido tensión. Se quedó en silencio de nuevo. Luego suspiró. ¿Qué pasó? Le di la versión corta. Él escuchó. Hizo algunas preguntas aclaratorias. Luego dijo. Tu padre fue específico. No quería favoritismos. Insistió en que cada nieto fuera tratado por igual, independientemente de qué padre los criara. Recuerdo esas palabras exactamente. Sentí que algo se removía en mi pecho, un viejo dolor envuelto en una nueva ira. Paul continuó. Incluso incorporó una cláusula en la estructura que permite la reasignación del fideicomisario en caso de parcialidad. Me enderecé. ¿Está en el fideicomiso? Sí, pero está en el apéndice. La mayoría de la gente no lee tan lejos. Se ofreció a enviarme una copia escaneada de sus archivos. La tuve en mi bandeja de entrada 2 horas después. Efectivamente, ahí estaba. Apéndice C. Cláusula de reasignación. Si se determina que un fideicomisario ha distribuido más del 60% de los fondos a menos del 50% de los beneficiarios elegibles, el fideicomiso puede ser reevaluado y reasignado a través de una audiencia legal con solo una parte peticionaria requerida. La cuenta ni siquiera estaba cerca. Las hijas de Melissa habían recibido más de $20,000. Mis hijas, 0. De un fideicomiso de $60,000, más de un tercio se había destinado a un lado de la familia. Y de repente, no solo estaba en una buena posición, estaba en una poderosa. Porque ahora tenía documentación de desembolso desigual, prueba de reembolsos vagos depositados en la cuenta personal de mi madre, un consultor de fideicomisos jubilado listo para confirmar las intenciones de mi padre, una cláusula que me daba derecho a una reasignación inmediata sin necesidad de voto mayoritario. Pero incluso esa no era la carta final. La carta final provino de una fuente inesperada. Una noche, alrededor de las 10 p.m., recibí un mensaje en Facebook de un nombre que apenas reconocía, Lindsay Pierce, una amiga de Melissa de la escuela secundaria. No habíamos hablado en más de una década. Su mensaje decía, «Hola Connor, espero que esto no sea raro. Sé que no hemos hablado en años, pero vi a tu mamá en un brunch con Melissa hace unas semanas y escuché algo que pensé que deberías saber». Continuó explicando que se había sentado cerca de ellas. Lo suficientemente cerca como para escucharlas hablar sobre la fiesta de lástima de Connor y cómo se echará atrás una vez que se dé cuenta de que no tiene derecho a nada. Pero lo más importante, Melissa había bromeado sobre usar el dinero del fideicomiso antes de que Connor siquiera se diera cuenta de que existía. Ella dijo, le dije a mamá que canalizara el resto a través del viejo dentista de Riley si necesitaba un retiro limpio. Nos debe una. Releí esa línea 5 veces. El dentista de Riley, el que había dejado de ver hace 2 años después de que cambiamos el seguro. Etiquetado como procedimiento dental para RWB. Nunca lo autoricé, nunca firmé una autorización. No se trataba de mi Riley, pero ciertamente se veía bien en el papel. Lo agregué a la carpeta de pruebas. Ahora tenía un rastro de gastos falsos, testimonio de testigos, una cláusula para reasignación y un rastro documental que apestaba a uso indebido y fraude. No solo estaba en terreno firme, tenía el fósforo y la gasolina, pero no lo encendí todavía, no hasta que pudiera asegurarme de que ardería exactamente como yo quería. No solo para recuperar lo que era nuestro, sino para exponer lo que intentaron ocultar, porque la venganza ya no iba a ser solo por dinero. Se trataba de la verdad. El día del juicio. La mañana de la audiencia judicial fue tranquila, casi inquietantemente tranquila. Había llovido la noche anterior, y las aceras todavía estaban mojadas, las hojas pegadas al pavimento como pequeños mosaicos de naranja y óxido. El Palacio de Justicia no era grande, solo un edificio bajo de ladrillo escondido entre una biblioteca y un parque. Pero entrar por esas puertas de vidrio se sintió más pesado de lo que debería. Esto no era solo una cita legal, esto era rendición de cuentas, y estaba largamente pendiente. Paige me apretó la mano antes de que entrara. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Sí, estoy bien. Lo que no dije fue que no había dormido la noche anterior. No porque estuviera nervioso por perder,
sino porque había esperado tanto tiempo por este momento que no sabía exactamente qué sentir ahora que finalmente estaba aquí. La audiencia no fue un juicio dramático televisado. Era una pequeña sala de la corte testamentaria con sillas chirriantes y luces fluorescentes que hacían que todos parecieran un poco más cansados de lo que probablemente estaban. Pero yo no estaba allí por la estética. Estaba allí para entregar la verdad. En voz baja, con precisión. Mi madre estaba sentada frente a mí, vestida con un blazer gris rígido, los labios tan fruncidos que parecían haber sido cosidos. Melissa no estaba con ella. Aparentemente había optado por apoyar desde la distancia. La imaginé tomando un batido verde en algún lugar, convencida de que todo esto era solo una formalidad, que yo perdería, que ellas ganarían. Y por una vez, esperé que se mantuviera confiada. Quería que esto la sorprendiera. La jueza, una mujer de unos 60 años con cabello plateado y ojos agudos, nos llamó a la orden. Estamos aquí para revisar la petición número 221 GJ con respecto a la administración del fideicomiso familiar Walker. El peticionario, por favor, proceda. Me puse de pie, con todos los documentos que necesitaba en una carpeta perfectamente organizada. Su señoría, gracias. Estoy aquí para solicitar la destitución y reasignación de la fideicomisaria Elaine Walker por motivos de desembolso parcial, mala administración financiera e incumplimiento del deber fiduciario tal como se define en el documento original del fideicomiso y su apéndice C. Elaine se revolvió en su asiento. Pasé un paquete impreso al secretario, quien le entregó uno a la jueza. Dentro de este archivo encontrará lo siguiente. Un registro de desembolsos completo de los últimos 5 años que muestra que más del 60% de los fondos fiduciarios se asignaron a las hijas de un beneficiario, mi hermana, mientras que mis propias hijas no han recibido nada. Una copia escaneada de la cláusula del apéndice del fideicomiso que describe los motivos de reasignación basados en la distribución desigual. 2 retiros anticipados etiquetados para enriquecimiento educativo, depositados en una cuenta de custodia conjunta administrada únicamente por Melissa Walker. Un reembolso de viaje depositado directamente en la cuenta personal de la fideicomisaria, Elaine Walker, sin registros detallados. Una factura de procedimiento dental bajo las iniciales de mi hija, RW, que no autoricé. He incluido una declaración jurada notariada de nuestro dentista actual que confirma que no se realizaron procedimientos durante ese periodo. Las cejas de la jueza se levantaron ante eso, pero yo no había terminado. También he incluido una declaración escrita de Paul Martínez, el consultor financiero que ayudó a redactar el fideicomiso original, confirmando que la intención de mi padre era proporcionar igualdad de oportunidades a todos los nietos, no un favoritismo discrecional. Me volví a sentar. Elaine no se levantó de inmediato. Su abogado Richard Marks se levantó primero. Disputamos la caracterización de las acciones de mi cliente como maliciosas o negligentes. La fideicomisaria operó dentro de su discreción y creyó que estaba actuando en el mejor interés del fideicomiso. La jueza levantó una mano. Señor Marks, las matemáticas no están a su favor. Él intentó de nuevo. Hubo circunstancias únicas. Uno de los beneficiarios expresó una necesidad financiera más inmediata para fines educativos. Ella lo solicitó. Interrumpí manteniendo mi tono uniforme. Mi madre lo aprobó y nunca ofreció lo mismo a mis hijas. Elaine se puso de pie entonces con el rostro tenso. No pensé que querrías el dinero, Connor. Siempre has actuado como si fueras demasiado orgulloso para aceptar ayuda. Y sin embargo, le diste miles a las hijas de Melissa sin preguntar. Las hijas de Melissa tenían necesidades, las mías también. La jueza golpeó su bolígrafo contra el escritorio. Señora Walker, su función como fideicomisaria no es determinar quién merece más. Es mantener el propósito declarado del fideicomiso, que es claramente beneficiar a todos los nietos por igual. La boca de Elaine se abrió y luego se cerró. Por primera vez, se veía conmocionada. La jueza hojeó las páginas por un momento y luego levantó la vista. Estoy concediendo la petición. La consecuencia. Con efecto inmediato, Elaine Walker queda destituida como fideicomisaria. El tribunal nombrará un fiduciario neutral para supervisar los desembolsos restantes. Además, ordeno una auditoría forense de todas las transacciones relacionadas con el fideicomiso durante los últimos 5 años para determinar si se justifica una acción legal adicional. Hacía el silencio suficiente para escuchar el zumbido del conducto de ventilación. No sonreí. No me regodeé. Pero por dentro, me sentí ligero. Después, salí al aire frío y respiré hondo. Paige estaba esperando en la acera. Cuando vio mi cara, ella ya lo sabía. Entré en el coche. No dije nada. Solo la abracé mientras conducíamos. Una semana después, las consecuencias comenzaron. Melissa me envió un mensaje de texto primero. Connor, ¿de verdad hiciste que destituyeran a mamá del fideicomiso? Esto la va a arruinar. Eres repugnante. Luego publicó una captura de pantalla de un versículo de la Biblia en su historia de Instagram. Algo sobre el perdón. Luego algo sobre la traición.
Luego una historia de sus hijas jugando en una nueva piscina inflable en el patio trasero con el pie de foto. Nos levantamos de todos modos. No respondí, porque no era necesario. El fideicomisario designado por el tribunal se comunicó 2 días después para confirmar que, a la espera de mínimo inocentes, los desembolsos se congelarían hasta que concluyera la auditoría. Paige y yo nos sentamos con las niñas y les explicamos lo que había sucedido con cuidado. No usamos palabras como robado o corrupto. Les dijimos que su abuelo había dejado algo para ellas y que ahora finalmente se compartiría de manera justa. Emma preguntó, ¿la abuela sabía eso antes? Asentí. Ella pensó por un segundo, luego dijo, entonces ya no quiero sus regalos. Riley añadió, yo tampoco, pero ¿podemos seguir yendo por helado? Nos reímos, dijimos que sí, y así, ese capítulo se cerró, pero se abrió algo más, algo mejor. La paz como venganza. Unas semanas después, recibí un cheque por correo, no del fideicomiso, sino de un cliente al que había ayudado meses antes que había cerrado un trato importante. Adjunta venía una nota. Connor, tu claridad y honestidad cambiaron la forma en que abordamos todo. Sé que no pediste nada a cambio, pero quería que supieras cuánto significó eso. Por favor, úsalo como quieras, para tu familia, para su futuro. Era por 12,000. Lo usé para abrir 2 cuentas Roth IRA para Emma y Riley. Puse el resto para unas vacaciones, nuestras primeras vacaciones de verdad en años. No fuimos a Disneyland, fuimos a una cabaña en las montañas humeantes. Pasamos los días caminando, riendo, jugando a las cartas junto a la chimenea. Y ni una sola vez pensé en mi mamá, porque la cosa con la venganza es que no siempre tiene que parecer fuego y furia. A veces parece paz, suena a risa, se siente como estar parado en medio de tu vida y darte cuenta de que ya no le debes tu silencio a nadie. Y no había terminado, porque todavía me quedaba una carta por jugar, la que finalmente expondría exactamente quién era realmente Elaine Walker. Y una vez que la jugara, ella nunca podría volver a esconderse detrás de la familia. La carta del padre. La carta final que tenía en mi poder no fue forjada en un tribunal o en extractos bancarios. Era la verdad, simple, sin adornos y brutal. Y vino de un lugar que mi madre nunca esperó, su propio pasado. Unas semanas después de que el tribunal la destituyera como fideicomisaria, comenzó la auditoría. Ya estaba fuera de mis manos, administrada por un fiduciario neutral, tal como ordenó la jueza. Pero había presentado todo lo que tenía. Copias de transacciones dudosas, el pago dental malversado, el reembolso de viaje y, por supuesto, la declaración de Paul Martínez, el consultor de fideicomisos. Pensé que ese sería el final, hasta que Paul me llamó de nuevo. Estaba revisando algunos de los viejos registros, dijo, y encontré algo que creo que deberías ver. Tu padre dejó una carta. No estaba destinada a ser abierta a menos que hubiera una disputa sobre el fideicomiso. ¿Una carta? Pregunté. Sí, estaba dirigida a la fideicomisaria, Elaine, pero con una nota que decía, abrir solo si los hijos pelean. Pensé que, dados los acontecimientos recientes... Bueno, tienes derecho a verla ahora. Me la envió por correo urgente. Llegó 2 días después, sellada en un sobre simple, con la inconfundible letra de mi padre en el frente. Para Elaine, si estás leyendo esto, algo salió mal, y no me sorprende. Así comenzó. El resto de la carta fue un golpe en el estómago. No enojado, no cruel, simplemente devastadoramente honesto. Continuó explicando cómo temía que el favoritismo destrozara a la familia. Cómo lo había visto formarse incluso antes de enfermar. Cómo las constantes exigencias de Melissa y la ciega indulgencia de Elaine le preocupaban por mi futura relación con ella y con mis hijos. Cómo había establecido el fideicomiso para que fuera justo a propósito, porque temía que cuando él se fuera, la justicia muriera con él. Terminó con esto. Si no puedes obligarte a tratar a los hijos de Connor de la misma manera que tratas a los de Melissa, si no puedes ofrecerles el mismo tiempo, atención y generosidad, entonces hazte a un lado. Deja que alguien más haga lo que no quieres. No deshonres sus nombres. No deshonres el mío. Ese fue el clavo en el ataúd. Reenvié la carta al auditor fiduciario, quien la agregó inmediatamente al expediente del caso. En un mes, el informe de la auditoría regresó con hallazgos de uso indebido de fondos, distribución desigual y mala conducta ética. Fue peor de lo que pensaba. Elaine había autorizado más de $28,000 en desembolsos a las hijas de Melissa. Mientras tanto, ni un solo dólar había sido asignado a Emma o Riley. No solo eso, sino que había reclamado otros $3,800 en gastos de fideicomisaria por visitas a spa, comidas de viaje y llamadas de consulta con Melissa, nada de lo cual estaba documentado. El nuevo fideicomisario presentó una demanda civil por restitución. Elaine devolvería los fondos malversados al fideicomiso o se enfrentaría a una demanda. Ella eligió el silencio durante semanas hasta que finalmente se quebró. Comenzó con un correo electrónico de Elaine Walker. Asunto. Espero que seas feliz. Has destruido esta familia. Felicidades.
No sé en quién te has convertido, Connor, pero no es alguien que yo reconozca. Tu padre se avergonzaría de lo que le has hecho a tu propia madre. Yo solo quería ayudar. Nunca quise lastimar a nadie. Simplemente pensé que Melissa necesitaba más apoyo. Lo ha pasado tan mal. No pensé que lo convertirías en un espectáculo público. Ya no puedo mostrar mi cara en la iglesia. Todo el mundo está haciendo preguntas. Tu tía Debbie no me devuelve las llamadas. Incluso el pastor preguntó si estaba bien. ¿Sabes lo humillante que es esto? Nunca pensé que me harías esto. No te molestes en responder. De todos modos, no creería nada de lo que dijeras. No respondí porque, por una vez, no sentí la necesidad de explicarme. Ella quería que sintiera culpa, que sintiera que había quemado la casa. Pero todo lo que había hecho era encender las luces, y ahora la casa finalmente estaba mostrando sus grietas. Luego vinieron los efectos secundarios. Melissa, de repente muy consciente de que el escrutinio público se estaba acercando, desactivó su Instagram durante 3 semanas. Cuando regresó, su perfil era privado y estaba limpio de cualquier referencia a la familia. Atrás quedaron las citas inspiradoras. Atrás quedaron las fotos de enfoque suave de sus hijas tocando el piano con leyendas como legado y luz. Me enteré a través de un primo mutuo de que trató de abrir una nueva cuenta de ahorros para una de sus niñas y fue marcada por el banco por complicaciones de custodia. Aparentemente, una vez que el nuevo fideicomisario estuvo a cargo, todas las cuentas de enriquecimiento que Melissa había usado fueron cerradas y se solicitó la devolución del dinero. Melissa le envió un mensaje de texto a Paige que simplemente decía: ¿valió la pena? Has convertido a Connor en alguien a quien ni siquiera reconozco. Paige tampoco respondió. No porque no quisiera, sino porque estábamos en un avión, con destino a Colorado para un viaje de invierno de una semana. La primera vez que las niñas veían nieve. Habíamos ahorrado para ello después de que se cerró la auditoría, y el fideicomiso asignó oficialmente nuevas distribuciones iguales. Cada niña, Emma, Riley, Ava y Charlotte, recibió la misma cantidad. Pero Melissa ahora tenía que solicitar la suya a través de un proceso formal. No más reembolsos por debajo de la mesa. No más favoritismo silencioso. Usamos nuestros fondos de la manera que sabíamos que mi papá habría querido. Para crear recuerdos, para construir algo duradero. Y en la última noche del viaje, con la nieve cayendo fuera de la ventana de la cabaña, Riley preguntó: ¿crees que al abuelo le habría gustado esto? Sonreí. Le habría encantado. Emma se acurrucó a mi lado. Creo que él estaría orgulloso de ti. Paige besó mi hombro. Sé que sí. El verdadero triunfo. Pasaron los meses. Nunca volvimos a la normalidad. No hubo reuniones forzadas, no hubo disculpas teatrales, solo un nuevo silencio por parte de la familia de mi mamá, un silencio con el que aprendimos a vivir y luego a apreciar. Las niñas dejaron de preguntar por los cumpleaños y las fiestas con la abuela. Dejamos de verificar si Melissa había publicado algo pasivo o agresivo en línea. Y dejé de preguntarme si había hecho lo correcto, porque lo sabía. No solo por el fallo judicial, no solo por el dinero, sino por la calma que se instaló en nuestro hogar. La facilidad con la que mis hijas ahora existían en su propia piel. La risa que regresó, fuerte, libre, sin disculpas. Ya no estábamos simplemente sobreviviendo. Estábamos prosperando. Y la mejor venganza no fue la victoria judicial. No fue el dinero recuperado. Fue ver a mis hijas crecer sabiendo, sin lugar a dudas, que eran amadas incondicionalmente, que no tenían que ganarse su valor, que nadie podía decidir que eran menos importantes, menos valiosas, menos merecedoras, y salirse con la suya. Eso es lo que construimos. Y lo construimos a partir de las cenizas que ellas dejaron. Así que si te preguntas si vale la pena hablar, si elegir la verdad sobre la comodidad es demasiado complicado, si alejarte de la familia tóxica te dejará sin nada, permíteme decirte esto: me fui con todo lo que importa.